No hay mucho que hacer en la Antártida, excepto el trabajo científico. Podrías mirar la fauna, como algunos simpáticos pingüinos y focas, y podrás ver alguna que otra ballena nadando por ahí. La Antártida es una de las tierras más grandes que existen y que solo está habitada por científicos e investigadores de todo el mundo. Estos excavaron un agujero a través de un hielo bastante grueso para estudiar el aire antiguo y cómo se limpia la atmósfera. Usaron un taladro especial y cavaron un agujero cilíndrico limpio a 140 metros de profundidad. Parte de este hielo puede tener hasta 800,000 años y es un buen indicador de cómo era el clima en el pasado. Es como comprobar los anillos de los árboles para determinar la edad de uno determinado, excepto que es más complicado que eso. Después de cavar sin esfuerzo, decidieron dejar caer algo de hielo al fondo del agujero para ver qué pasaba después. Escucharon unos sonidos realmente inusuales. Se sentía como estar en una nave espacial viajando a través de un montón de obstáculos con muchas rocas chocando entre sí. Los tonos cambiaban a lo largo del rápido descenso del bloque de hielo, desde un tono alto hasta un sonido bajo, parecido a los latidos del corazón. Los científicos se quedaron perplejos cuando escucharon esto por primera vez y dejaron caer más hielo, solo para descubrir que se producía el mismo tipo de sonidos, solo que en diferentes variaciones. No podían saber qué había ahí abajo y, lo que es más importante, por qué se producía este tipo de ruidos. La Antártida cuenta con un buen número de volcanes, muchos de los cuales se encuentran bajo gruesas capas de hielo. Los científicos descubrieron 91 volcanes y afirmaron que podría haber más, lo que podría convertirla en la región volcánica más extensa del mundo. Mientras realizaban las investigaciones científicas habituales, se toparon con numerosas e inconfundibles figuras cónicas bajo tierra. Algunas tenían una profundidad de hasta 3 kilómetros de hielo. Algunos de los picos tenían más de 914 metros de altura y docenas de kilómetros de ancho. Pero en la superficie es tan plano como una hoja de papel. Pueden haber dejado caer ese bloque de hielo dentro de un volcán real sobre el que estaban parados. Pero es poco probable. Aunque la presencia del volcán subterráneo se descubrió por accidente, hay una pequeña posibilidad de que estuvieran realmente sobre uno donde tenían su estación de trabajo. Es más probable que trabajaran en una zona donde el estudio de los climas antiguos es más fácil y menos peligroso que en otros lugares. Recogen muestras de hielo y las estudian en un laboratorio. Es como descubrir un insecto prehistórico incrustado en el ámbar hace millones de años, cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Pero en lugar de bichitos, los científicos estudian el polvo antiguo, las burbujas de aire, las sales marinas, las cenizas volcánicas y cualquier otra cosa que pueda provenir del entorno. Prácticamente pueden saber cómo era el clima durante esa época. Estas muestras del mismo podrían mostrar que la capa de hielo occidental de la Antártida se derritió cuando el clima de la Tierra se calentó. Si lo hizo, es probable que se repita. Eso significaría un aumento del nivel del mar que afectaría a las ciudades costeras y a las pequeñas islas remotas. Pero los científicos no están seguros de que sea cierto, a pesar de algunas pruebas que lo respaldan. El proceso de estudio de las muestras de hielo puede durar una semana o incluso un año, dependiendo de lo que encuentren. Trituran o funden la muestra poco a poco, y al igual que los anillos de los árboles, cuanto más profunda es la capa, más nos remontamos en el tiempo para estudiar las antiguas burbujas atrapadas en el hielo. Los investigadores tienen que aplastar las muestras bajo una campana de vacío, para mantener el aire afuera mientras lo extraen y lo ponen en viales. Existen varios instrumentos y dispositivos para estudiar las muestras de hielo, pero como es tan sensible a los daños, cada medición debe realizarse en una sala limpia para que nada se vea comprometido. Los científicos tienen que llevar trajes adecuados y muchas capas de guantes y ventilarse constantemente. Incluso algo tan pequeño e insignificante como una huella dactilar puede arruinar una muestra. Buscan ciertos patrones para ver los cambios en la composición y la temperatura de la atmósfera, pero dejar caer unos bloques de hielo por un agujero no sería tan malo. La razón por la que hizo un sonido tan peculiar es la misma razón por la que un carro en movimiento suena diferente cuando toca el claxon que cuando está parado. La palabra científica para ellos es el efecto Doppler. Se trata de un cambio evidente en la frecuencia de una onda con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de la onda. El efecto no significa que la frecuencia del sonido cambie, simplemente se desplaza. Y esto puede decirse de otros tipos de onda, como las del agua y la luz, pero las ondas sonoras son las más populares cuando se trata del efecto Doppler. Así que cuando los científicos dejaron caer ese bloque de hielo por el fondo del agujero, las ondas sonoras volvieron a subir y rebotaron por el estrecho tubo donde perforaron.
Por eso obtuvieron el sonido ¡pum, pum! No olvidemos que este bloque de hielo bajó 140 metros por debajo de nosotros. Los barcos petroleros cavan agujeros en la corteza oceánica que se adentran miles de metros bajo la tierra. El pozo superprofundo de Kola, en Rusia, es el agujero más profundo jamás realizado por el ser humano. Llega a más de 12.200 metros bajo la superficie y tardó casi 20 años en llegar a 12 kilómetros. Debajo de él hay solo la mitad de la distancia hasta el manto. En términos de toda la Tierra, este agujero tan profundo está literalmente arañando la superficie. Este no era un agujero para cavar en busca de petróleo y tampoco estaba en el océano. La perforación se detuvo en 1992 cuando los ingenieros descubrieron que las temperaturas eran 37 grados centígrados más altas que lo que habían previsto. Y entonces se abandonó y ahora solo es un orificio estéril, pero es lo más cerca que hemos excavado del centro del planeta. Lo que da miedo es que algunos de los trabajadores en el sitio podían oír voces que venían de adentro. En Yemen existe un antiguo agujero en Barut, al este del país, en medio del desierto. De hecho, está más cerca de Omán que de la capital, Sana. Este hoyo ha desconcertado a expertos y lugareños. A diferencia de los agujeros de Rusia y la Antártida, esto no fue hecho por el hombre. ¿O lo fue? Hace muchos años que existe, y los lugareños tratan de evitarlo. Ni siquiera les gusta hablar sobre él, ya que afirman que trae mala suerte a quienes lo rodean o a quien pronuncia su nombre. Afirman que fue creado como una prisión para los espíritus, pero muchos descartan esa posibilidad. El orificio tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 200 metros de profundidad. También se pueden escuchar extraños sonidos provenientes del interior. Pero, según algunos científicos, el pozo posee poca o ninguna ventilación y apenas tiene oxígeno allá abajo. Así que es poco probable que alguien o algo viva allá abajo. El abismo Challenger en la fosa de las Marianas captó unos gruñidos de tono bajo en marzo del 2016. Algunos de estos gruñidos iban seguidos de chillidos. Captaron estos sonidos en un lapso de semanas, usando un micrófono encapsulado en titanio para que la inmensa presión del punto más bajo de la Tierra no lo aplastara. También tuvieron que bajarlo lentamente, ya que es 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Durante 23 días enteros el micrófono grabó los ruidos típicos del paso de las ballenas y de los barcos que navegaban desde arriba, e incluso los estruendos de los terremotos cercanos, pero aún no pudieron determinar qué causaba esos sonidos iniciales. Los investigadores no podían entender si el ruido del fondo de la fosa de las Marianas era causado por los humanos o natural. También querían saber si estos sonidos afectaban a la vida marina, como los delfines y las ballenas, que dependen de la ecolocalización. Todavía no lo saben, pero los científicos calculan que el océano es unas 10 veces más ruidoso que hace 50 años. Con los avances tecnológicos en el transporte marítimo, los submarinos y la construcción submarina, el océano solo lo será más con el tiempo. Las auroras boreales vienen acompañadas de sonidos, de los que nadie habla. Suelen ser audibles cuando éstas están en su presencia más potente. Los científicos siempre han estado desconcertados sobre la causa de los débiles chasquidos y crujidos. A pesar de estar muy por encima de nosotros, usaron unos micrófonos especiales y descubrieron que los ruidos llegaban a solo 70 metros por encima de nosotros, lo que es bastante bajo. Son causados por cargas eléctricas que adquieren fuerza en una región específica de las mismas. Las cargas eléctricas son perturbadas por las tormentas magnéticas que encienden las auroras boreales. Como resultado, algunas chispas diminutas se liberan en la atmósfera causando el débil ruido de crepitación y estallido. La Tierra tiene 3 capas principales. 2 partes del núcleo: el núcleo interno, denso y caliente, y el núcleo externo, fundido. Luego viene el manto. Y luego sigue la fina corteza, la superficie que sustenta la vida tal y como la conocemos. Al menos eso es lo que pensábamos, porque ahora los científicos han encontrado una nueva y misteriosa capa situada en las profundidades del núcleo interno sólido. El núcleo interno de la Tierra tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de la Luna y está hecho de níquel y hierro sólido. Es muy caliente. La temperatura en el centro de nuestro planeta es la misma que en la superficie del Sol. Y el núcleo exterior puede alcanzar casi 5.500 grados Celsius. Es difícil explorarlo porque no podemos ir allí. Y es como mirar por una ventana muy sucia de 5.150 kilómetros de metal fundido y rocas. Pero podemos confiar en los experimentos de laboratorio con rocas presurizadas y calentadas, en las señales de las ondas sísmicas y en los modelos informáticos. Cuando se produce un terremoto, envía ondas de choque sísmicas.
Estas viajan por las capas a una velocidad diferente, dependiendo de la dirección que tomen y del material que atraviesen. En el nuevo estudio, un equipo de científicos recopiló un conjunto de datos de 100.000 terremotos profundos. Algunos de ellos se produjeron a más de 100 kilómetros de profundidad. Cuando se produce un terremoto en un lado de nuestro planeta, los científicos rastrean sus ondas a lo largo de todo el recorrido hasta el otro lado. Las ondas cambian cuando llegan al otro lado, por lo que los científicos intentan comprender los materiales por los que han pasado estas ondas. Gracias a los terremotos, han encontrado una nueva capa en el núcleo de nuestro planeta. Usualmente las ondas de choque viajan a lo largo del ecuador, pero abajo se desvían y van en direcciones diferentes, unos 60 grados hacia un lado. Cuando las ondas atraviesan el núcleo interno yendo de norte a sur, estas viajarán más rápidamente que las ondas que atraviesan el núcleo paralelo al ecuador. Es importante entender al núcleo porque este crea nuestro campo magnético, que a su vez protege al planeta de cosas como los vientos solares, que son partículas cargadas procedentes del Sol. En la década de 1960 descubrimos que la Tierra pulsa cada 26 segundos. Es como un reloj, un latido gigante. El suelo tiembla ligeramente, pero casi no lo sentimos. Los investigadores aún pueden rastrearlo. Algunos de ellos piensan que la plataforma continental surge como un enorme rompimiento de olas bajo los océanos. Por ejemplo, la parte más alta del continente norteamericano cae en una profunda llanura abisal. Una teoría dice que las olas golpean este lugar produciendo pulsos regulares. Es como tener todo tipo de tambores. Los golpeas con las manos y accidentalmente das en ese punto que produce ese pum armónico adecuado para hacer sonar a todo nuestro planeta. Si esta teoría es cierta, tenemos suerte de que no haya más puntos como este que puedan hacer temblar a la Tierra. Otros científicos creen que la pulsación se produce porque hay un volcán cerca del punto crítico. La isla de Santo Tomé, en la bahía de Biafra. Caminas, corres, saltas, pero cuando te detienes siempre parece que estás parado. En realidad, te estás moviendo incluso cuando estás perfectamente quieto, porque nuestro planeta está siempre en movimiento. Dependiendo de dónde te encuentres, puedes estar girando por el universo a más de 1.600 kilómetros por hora. Si estás en el ecuador, te moverás más rápido. Digamos que tienes una pelota de baloncesto girando en tu dedo. Revisa el ecuador del balón. Un punto al azar en él tiene que ir más lejos en un solo giro que cualquier punto cerca de tu dedo. Eso significa que el punto situado en el ecuador se mueve más rápidamente. Y la Tierra es un planeta que se recicla todo el tiempo. El suelo que pisamos se recicla. El ciclo de las rocas de nuestro planeta convierte rocas de un tipo en otro. Es un ciclo que sigue y sigue. Las profundidades de nuestro planeta están llenas de magma. A medida que el magma va saliendo a la superficie, se va endureciendo hasta convertirse en roca. Los procesos tectónicos como la actividad volcánica, los terremotos, la construcción de montañas y todos los demás procesos que dan forma a la superficie de nuestro planeta llevan esa roca a la superficie de la Tierra. Cuando la roca está en la superficie, la erosión le da forma y le quita trozos. Esas pequeñas partículas luego son depositadas. Toda la presión que viene de arriba compacta las partículas en rocas sedimentarias, como por ejemplo la arenisca. Y las rocas sedimentarias también pueden acabar a mayor profundidad bajo la superficie de la Tierra. Como hay mucho calor y presión, se cuecen en rocas metamórficas. Pueden volver a la superficie una vez más o incluso acabar siendo erosionadas de nuevo. A veces, las placas de la corteza terrestre se empujan una debajo de otra, y así las rocas pueden volver a transformarse en magma. Hasta ahora solo hemos explorado el 5% del océano. El propio océano, así como la vida que hay bajo el fondo marino, sigue siendo un misterio. Los sedimentos que subyacen a nuestros océanos albergan diferentes microorganismos que existen incluso a profundidades de 2,5 kilómetros bajo el lecho marino. Hay microbios escondidos en las profundidades de las rocas volcánicas del fondo marino de las zonas del Pacífico, ocultos bajo 265 metros de sedimento. Y la biosfera bajo el fondo marino crece con extrema lentitud en comparación con la vida en la superficie. La división celular se produce cada 10 a 1000 años. Algo está cambiando en el eje de la Tierra. Los cambios climáticos y el deshielo de los glaciares, sobre todo en regiones como el Himalaya y Alaska, han hecho que el eje se desplace. Nuestro planeta tiene dos tipos de polos. Los primeros son los polos magnéticos sur y norte. Afectan a cosas como la deriva y la navegación.
El eje alrededor del cual gira la Tierra es otro tipo de polo. Se desplazó un poco a lo largo del tiempo, pero no sabemos exactamente por qué. Y los investigadores se dieron cuenta de que hay masas de agua en movimiento que empujan el eje de la Tierra hacia el este. Tomemos como ejemplo una cuenca de agua. Si la mueves de un lado al otro, el chapoteo hace que el agua mueva su peso alrededor. Algo similar ocurre a nivel planetario. Por muy grande que sea un terremoto, ningún ser humano podría sentir un terremoto en el lado opuesto de la Tierra, aunque algunas personas aseguran que sí. En el 2013, hubo uno cerca de las Islas Kuriles con una magnitud de 8,5. Llegó a unos 650 kilómetros de profundidad. Fue tan fuerte que los habitantes de Australia dijeron que podían sentir el temblor del suelo. Y el terremoto más fuerte ocurrió en Chile, en 1960, con una magnitud de 9,5. La zona de ruptura se extendió desde 500 kilómetros hasta casi 1000 kilómetros a lo largo de la costa del país. Los terremotos con una magnitud de 10 o superior no pueden ocurrir. La magnitud depende de la longitud de la falla donde se produce. Cuanto más larga sea la falla, mayor será el terremoto. Una falla es una rotura en una parte de la corteza del planeta. Tiene rocas a ambos lados y se mueven unas junto a otras. No hemos encontrado una falla lo suficientemente larga como para generar terremotos con una magnitud de 10 o más. Si ocurriera, esta se extendería alrededor de la mayor parte de nuestro planeta. Un terremoto con una magnitud de 12 requeriría una falla más grande que nuestro planeta. Un lado de nuestro planeta se está enfriando más que el otro. La Tierra tiene un sistema que la mantiene caliente por dentro, un interior líquido al rojo vivo en las profundidades de la superficie. Gira y al mismo tiempo genera un campo magnético y gravedad. Así, el núcleo de la Tierra mantiene la atmósfera más cerca de la superficie del planeta. Y la Tierra también absorbe el calor del Sol, sobre todo en la superficie. El calor no se extiende por igual en todas las partes de la Tierra. Un lado del planeta, el hemisferio pacífico, pierde calor más rápidamente que otro, el hemisferio africano. Esto ocurre porque la Tierra atrapa más calor que la superficie bajo el océano. El fondo marino es mucho más delgado que la masa terrestre. Además, la temperatura provocada por el calor procedente del interior de la Tierra es cada vez más baja debido a las enormes cantidades de agua fría que hay sobre ella. Las nubes no son solo unos esponjosos y lejanos trozos de algodón, pesan más de 500.000 kilogramos y ayudan a regular la temperatura de nuestro planeta. Si se toman todas las gotas de agua de las nubes y se sacan a la superficie, se podría cubrir al planeta con una capa de líquido tan fina como un cabello humano. No parece mucho, pero esta agua es de vital importancia para el clima. Tendríamos temperaturas más cálidas si no fuera por las nubes. Fue una de las criaturas más grandes que jamás haya vagado por la Tierra. Era más largo que el autobús escolar promedio y podía pesar fácilmente más de 10 elefantes juntos. Pero ¿dónde vivía? ¿Cómo terminó teniendo este tamaño? Y lo más importante, ¿por qué está extinto hoy en día? Vamos a averiguarlo. El megalodón fue el depredador más grande jamás conocido en la historia de nuestro planeta. En cuanto a su ubicación, vivió prácticamente en todas las aguas de nuestro globo, excepto cerca de los polos. La razón por la que no se encontraron dientes de megalodón en la Antártida es probablemente el hecho de que la gigantesca criatura se adaptó solo a las cálidas aguas tropicales y subtropicales. A los más jóvenes les gustaba quedarse en las orillas, mientras que los adultos preferían las zonas costeras, pero también podían moverse fácilmente hacia el océano abierto. ¿Cómo sabemos que el megalodón estaba tan ampliamente extendido? Solo podemos suponerlo basándonos en el hecho de que descubrieron sus fósiles tanto al norte de la costa de Dinamarca como al sur de Nueva Zelanda. La discusión sobre cómo el megalodón terminó siendo de este tamaño sigue abierta en la comunidad científica. Recientemente descubrieron que no todos los ejemplares de esta fascinante especie alcanzaban el mismo tamaño enorme. Esto tiene que ver con algo llamado la regla de Bergman, que dice que la temperatura del ambiente circundante afecta el tamaño del cuerpo del animal, porque necesita conservar o liberar calor. Los megalodones que llegaron a aguas más frías probablemente necesitaron más peso corporal para asegurarse de sobrevivir a bajas temperaturas. Por el contrario, los que vivían en aguas más cálidas tenían que ser más pequeños para evitar quemarse. Pero, ¿cómo era este enorme tiburón? La mayoría de las representaciones modernas muestran al megalodón parecido a un enorme gran tiburón blanco, pero parece que tal vez eso no sea necesariamente correcto. El megalodón probablemente tenía una nariz mucho más corta y una mandíbula más plana que parecía casi aplastada en comparación con la del gran tiburón blanco.
También parece tener algo en común con el tiburón azul moderno: aletas pectorales extra largas. Las necesitaba para soportar su peso y tamaño mientras navegaba por las aguas del planeta. Por último, los megalodones hembras parecen haber sido aproximadamente el doble de grandes que los caballeros. En cuanto a su descendencia, incluso un megalodón pequeño era gigante, de al menos 2 metros desde la nariz hasta la cola. ¿Cómo lo sabemos? Porque los especialistas se han topado con hábitats de cría de megalodón en Panamá, Maryland, las Islas Canarias y Florida. Incluso las pilas de pañales usados eran enormes. Nah, en realidad no. Seguramente el aspecto más aterrador de la apariencia del megalodón era su boca. Quiero decir, piénsalo, cenaba ballenas, por lo que obviamente necesitaba abrir la boca lo suficiente. Los científicos han estimado que su mandíbula tenía un tamaño alucinante. Solo para que tengas una imagen más clara, podría tragar fácilmente a 2 personas adultas puestas una al lado de la otra. Espera, ¿cuáles 2 adultos? Esas impresionantes mandíbulas también tenían 276 dientes. Según las reconstrucciones modernas de la fuerza de su mordida, parece que pudo haber sido uno de los depredadores más poderosos, si no el más poderoso, que jamás haya existido. A modo de comparación, los humanos pueden tener una fuerza de mordida de cerca de 1300 newtons. Se ha estimado que los grandes tiburones blancos de hoy pueden morder con una fuerza de más de 18.000 newtons. El megalodón encabeza todos los récords, con un poder de mordida estimado hasta 10 veces mayor. Básicamente, podría partir un automóvil con muy poco esfuerzo. Sus dientes también eran bastante sorprendentes. Al igual que los tiburones, el megalodón reemplazaba rápidamente sus dientes rotos o desgastados. Con 4 o 5 filas de dientes en su boca, esta básicamente actuaba como una cinta transportadora que hacía crecer dientes nuevos, en vez de los dañados o perdidos, en aproximadamente 48 horas. Esto significa que a un megalodón adulto probablemente le crecían varios miles de dientes a lo largo de su vida. Y menos mal, ya que tal vez sea una de las razones por la que los dientes de megalodón son tan comunes en los registros fósiles y podemos estudiarlos adecuadamente. Para mantener su físico impresionante, el megalodón tenía que comer cerca de 1.134 kilogramos de comida por día. Era el equivalente a una vaca y cuarto por día para sobrevivir. Eso es como si tuvieras que comer 3.300 latas de atún todos los días. He usado mucho la palabra megalodón, pero ¿he mencionado de dónde viene? Cuando se traduce del griego, significa diente gigante. Ah, esos griegos astutos. Sin embargo, el nombre científico completo de este tiburón gigante es un poco más complicado: Carcharoples megalodon. Pero, ¿están realmente extintos estos gigantescos depredadores? Tendemos a creer que sí, pero seamos honestos por un segundo. Hemos llegado a saber más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros océanos. Solo hemos explorado el 15% de nuestros océanos en total. ¿Quién sabe qué puede haber yaciendo en las profundidades? ¿Quizá algunos depredadores antiguos? La fosa de las Marianas es la fosa oceánica más profunda del planeta. De hecho, podría sumergir todo el monte Everest en el abismo Challenger, su parte más profunda, y todavía estaría a 2 kilómetros de la superficie. Eso sí que es profundo. Si un megalodón o 2 alguna vez necesitaran un lugar para esconderse, ese sería uno lo suficientemente discreto. Sin embargo, la fosa de las Marianas no es un lugar particularmente cómodo para estar. Ya sabes, porque hace frío y está sumido en la oscuridad total y todo eso. Las temperaturas allí rondan los 2 grados Celsius durante todo el año, y para colmo, la presión es 1000 veces más fuerte que al nivel del mar. Es seguro asumir que si algún megalodón se esconde allí, es posible que sus dientes y huesos no se vean tan bien. Debido a la intensa presión que hay en la fosa de las Marianas, las proteínas y el calcio comienzan a disolverse y desintegrarse. Es por eso que, por ejemplo, el pez caracol de las Marianas, que habita en las profundidades, ha evolucionado para tener cartílago flexible en lugar de huesos. Para sobrevivir aquí, el megalodón también tendría que aprender a navegar en completa oscuridad. Eso significa que se habría vuelto bioluminiscente o evolucionado para desarrollar ojos enormes como el calamar gigante. Si bien puede sonar como una idea intrigante y buena para un guión de película, la mayoría de los científicos no creen que sea posible. ¿Por qué? Bueno, dicen que es por el tamaño del megalodón. La mayoría de los alimentos que le gustaba comer viven en áreas oceánicas poco profundas y no en las profundidades del mar. Los especialistas creen que si estos animales todavía vagaran por nuestras aguas, no habría forma de que no lo supiéramos. Tendrían que subir a cenar de vez en cuando, ¿verdad? Su comida también es la causa más probable de por qué el megalodón ya no está vivo.
Si bien algunos especialistas creen que se extinguió debido a una caída en la temperatura del agua del océano, la mayoría de los científicos sugirieron que la dinámica cambiante de la cadena alimentaria puede haber sido la culpable. ¿Por qué? Porque en algún momento había cada vez menos de su principal fuente de alimento, las ballenas barbadas, y al mismo tiempo aumentó el número de sus competidores naturales, los tiburones depredadores más pequeños, como el gran tiburón blanco y las ballenas. El megalodón vivió en este planeta mucho más que nosotros y mucho antes, cuando ni siquiera existíamos todavía. Estuvieron aquí durante casi 70 veces más tiempo que nosotros, los humanos modernos, habitando los océanos durante unos 20 millones de años. El Homo sapiens apareció hace unos 300.000 años. El megalodón logró sobrevivir durante tanto tiempo principalmente debido a su tamaño imbatible. Es decir, podía comer casi todo lo que había en el mar en ese momento. Podemos pensar en los megalodones y dinosaurios como criaturas prehistóricas, pero nunca coexistieron en la Tierra. Los dinosaurios probablemente se extinguieron hace unos 66 millones de años. Los megalodones parecen haber aparecido un poco más tarde. Eso se debe a que los fósiles de megalodón más antiguos que hemos descubierto hasta ahora son de la época del Mioceno, que comenzó hace unos 23 millones de años. Hasta siempre, Mega. En noviembre de 1922, un niño caminaba por las montañas desérticas de Egipto cuando descubrió unos antiguos escalones tallados en la roca. Posteriormente, este hallazgo se convirtió en uno de los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos del mundo. Este escalón formaba parte de la tumba intacta de Tutankamón. Arqueólogos encontraron allí unos 5.000 objetos antiguos, entre ellos joyas, telas, jarrones pintados y máscaras funerarias. Probablemente hayas visto una de ellas. Se ha convertido en uno de los atributos más reconocibles del antiguo Egipto. Han pasado más de 100 años desde entonces, y ahora la humanidad por fin se ha acercado a otro descubrimiento a gran escala, la tumba de Cleopatra. Esta reina fue la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, que ocupó el trono entre los años 51 y 30 AC. Existen muchos documentos antiguos sobre Cleopatra, su reinado y su peculiar personalidad, pero hasta ahora nadie había descubierto los secretos de su fallecimiento ni el lugar donde fue enterrada. Por eso, una arqueóloga, la doctora Kathleen Martínez, estudió los registros antiguos y templos de los alrededores de Alejandría durante décadas, hasta que llegó a la conclusión de que la tumba de la reina debía encontrarse bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, fundada en el año 280 AC. Era una gran ciudad de la costa norte de Egipto donde decenas de miles de personas se dedicaban al comercio y la industria. Y parece que las conjeturas de la doctora Martínez resultaron ser correctas. Ella y un grupo de arqueólogos descubrieron un túnel subterráneo secreto cerca de Alejandría con una longitud de cerca de 1,3 kilómetros. Estaba excavado en la roca bajo el templo de Taposiris Magna. Durante las excavaciones posteriores, encontraron muchas cosas que indican que la tumba de Cleopatra se encuentra en las profundidades del túnel. También es posible que esté enterrada allí junto con el comandante romano Marco Antonio. Según registros antiguos, Cleopatra y Marco Antonio se amaban y juntos se opusieron al Senado romano, que declaró traidor a Antonio. El hecho de que en el territorio de Taposiris Magna se hayan producido catástrofes naturales durante miles de años puede complicar las excavaciones. Terremotos e inundaciones destruyeron la ciudad y posiblemente inundaron sus túneles subterráneos, pero los arqueólogos esperan que la antigua tumba permanezca intacta y que esconda muchos tesoros y registros sobre la vida real del antiguo Egipto durante el reinado de la última dinastía. Existe la posibilidad de que las excavaciones se realicen bajo el agua y en el barro. Esto requerirá mucho tiempo y financiación, pero los arqueólogos están seguros de que merecerá la pena. De todos modos, es demasiado pronto para afirmar que Cleopatra está realmente enterrada allí. Pero los científicos han encontrado muchas cosas en el túnel que lo confirman, como vasijas de barro, decenas de monedas con la imagen de Cleopatra y Alejandro Magno, así como un busto con la imagen de la reina egipcia. Cleopatra sigue siendo una de las personalidades más populares de Egipto, al mismo nivel que Ramsés III y Tutankamón. Inspiró muchas películas, pinturas y libros. Pero, ¿qué la hizo tan popular? Se volvió famosa por su inconsistencia. Fue una gobernante bella e inteligente que sacó a Egipto de la crisis y lo convirtió en una potencia próspera. Los textos árabes medievales afirman que sabía química, matemáticas y filosofía, y que pudo escribir varios libros científicos.
Conocía varios idiomas y tenía excelentes dotes diplomáticas. Al mismo tiempo, hay muchas leyendas que afirman que era una mujer fatal que volvía locos a muchos hombres. Sin embargo, no hay pruebas de que su belleza fuera incomparable. La imagen de modelo despampanante la creó Hollywood al rodar varias películas en las que famosas actrices interpretaban el papel de Cleopatra, y el emperador romano Octavio, hijo adoptivo de Julio César, creó especialmente la imagen de Cleopatra como insidiosa seductora porque era su enemigo. Aunque nació en Egipto, Cleopatra no era egipcia. Sus antepasados eran griegos, entre ellos uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, el pueblo egipcio la adoraba. Aprendió el idioma y era muy sensible a las tradiciones de este país. Conocía bien la historia, la mentalidad y las costumbres del antiguo Egipto. Elevó el nivel de su economía y reforzó su estatus de potencia mundial. Gran parte de ello fue posible gracias a su astucia y su capacidad de impresionar. Le encantaban las representaciones teatrales y las celebraciones fastuosas. Sabía cómo sorprender a la gente y montar un espectáculo. Pero tras la imagen exterior de amante del lujo, se escondía una gobernante inteligente y calculadora. El antiguo Egipto era un país rico y lujoso, y Cleopatra hizo todo lo posible por aumentar su riqueza y reforzar su posición en la escena internacional. Por ejemplo, en una ocasión entró en conflicto con su hermano, Ptolomeo XIII. La reina sabía que no podría resistirse a él, así que decidió atraer a Julio César a su lado. El emperador romano llegó a Alejandría, donde Cleopatra quería reunirse con él. Pero Ptolomeo conocía sus planes y estaba a punto de impedir que se presentara ante César. Entonces, en lugar de una llegada rica y ruidosa, Cleopatra decidió hacer su visita discreta. Se envolvió en una alfombra o bolsa de lino que los sirvientes del emperador llevaron a los aposentos privados de César. Cleopatra salió de la alfombra e impresionó al gobernante romano con su belleza y determinación. Como resultado, se enamoraron el uno del otro y se convirtieron en estrechos aliados. Al cabo de un tiempo, impresionó a otro romano influyente con fines diplomáticos. Llegó al encuentro de Marco Antonio en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos plateados. Cleopatra iba vestida a imagen de Afrodita y sentada bajo un magnífico dosel. Sus sirvientes, vestidos como cupidos, agitaban sus abanicos y quemaban incienso. Pero Cleopatra creó tal espectáculo por una razón. Sabía que Antonio veneraba la mitología griega y se consideraba la encarnación de Dionisio. Quedó tan impresionado por esta mujer que acabó casándose con ella. Cleopatra defendió su corona, reforzó su alianza con Roma y dio a Antonio 3 hijos. En Egipto daban grandes fiestas y disfrutaban de la riqueza con el poder. Sin embargo, la relación de un alto funcionario con la reina egipcia provocó un escándalo en Roma. Octavio era el principal oponente de Antonio en la lucha por el poder, así que aprovechó la situación para ensombrecer la reputación del competidor. Utilizó la propaganda para convertir a Cleopatra en una insidiosa seductora a los ojos de los ciudadanos romanos. Acusó a Antonio de sucumbir a sus encantos. El Senado romano apoyó a Octavio y declaró enemiga a Cleopatra. En el año 33 AC, este conflicto alcanzó su punto álgido cuando la armada de Antonio se enfrentó a la flota de Octavio. Este último venció y obligó a su enemigo a huir de Egipto con Cleopatra. Según algunos registros, se refugiaron cerca de Alejandría. Perseguidos por los romanos, se escondieron en uno de los palacios de Cleopatra y encontraron su fin. Algunas leyendas cuentan que Cleopatra era experta en venenos. Provocó a una serpiente venenosa, una víbora o una cobra egipcia para que la mordiera. También, según otra leyenda, se pinchó con una aguja envenenada. Existe la teoría de que Cleopatra siempre llevaba una ampolla con veneno dentro de su cepillo para el pelo, y cuando se vio acorralada, empapó la aguja con él y se pinchó. Sin embargo, nada de esto puede afirmarse con seguridad. Los científicos siguen intentando averiguar la verdad. Quizá, cuando lleguen a la tumba de Cleopatra, el mundo obtenga más respuestas sobre su trágico destino. Se la considera la última soberana de Egipto. Tras su muerte, Octavio saqueó sus palacios y templos y regresó a Roma, donde se convirtió en el principal emperador. Gobernó con éxito el país y amplió sus fronteras. Su reinado terminó cuando cumplió 75 años. La historia del mundo habría sido diferente si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquella batalla naval. Por cierto, ¿sabías que ha pasado más tiempo entre el reinado de Cleopatra y el vuelo de Neil Armstrong a la Luna que entre el reinado de la reina egipcia y la construcción de la Gran Pirámide de Giza?
Armstrong pisó el satélite de la Tierra en 1969, 2038 años después del nacimiento de Cleopatra, y la construcción de la pirámide tuvo lugar en el 2560 AC. Imagina lo larga que es la historia del antiguo Egipto. Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de las pirámides. En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos. Terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir.
El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos. Pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1.000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75.000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el Océano Austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo
siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes, y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro planeta. El universo se está expandiendo. Y si se está expandiendo, entonces probablemente tuvo un inicio en algún lugar. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es retroceder el tiempo y ver dónde estuvo el comienzo. A los científicos les llevó muchos años elaborar una teoría completamente desarrollada, la teoría del Big Bang. Y aquí está. No había nada en ningún lugar, porque ni cuándo ni dónde existían. Pero en realidad no, había algo. Era la llamada singularidad cósmica, un estado de nuestro universo en el que era increíblemente pequeño, denso y muy, muy caliente. Imagina si nuestro universo estuviera comprimido en una pequeña bola. La presión y temperatura dentro serían enormes. En cierto punto, se volvió imposible soportarlas. Y entonces, sucedió el Big Bang. Fue un estallido de energía y materia que creó todo lo que vemos ahora. El tiempo y el espacio, las fuerzas físicas básicas, también esparció quarks por todos lados. Estos quarks, diminutas partículas que componen nuestro mundo, estaban hirviendo en un caldo cósmico increíblemente caliente. Cuando se enfriaron, la gravedad empezó a atraerlos entre sí. Se juntaron en átomos, luego en moléculas, y después en los primeros objetos del mundo, las estrellas. Pero, ¿qué había antes de eso? Alan Harvey Guth, un físico teórico y cosmólogo estadounidense, ha dedicado toda su vida a resolver este misterio. Tras conocer la teoría del Big Bang, Guth encontró algunos defectos en ella. Por ejemplo, la distribución de la materia era muy uniforme, aunque no debería haber sido así. Si dejamos caer un globo lleno de pintura, estallará y veremos el caos absoluto en el lienzo. Pero el universo primitivo no se veía así. Era muy uniforme y proporcionado. Ese fue el descubrimiento de Guth, la teoría de la inflación cósmica. Esto es lo que dice: incluso antes del Big Bang, había algún tipo de fuerza que podía darle al Bang una fuerte aceleración, algo capaz de distribuir todo en el espacio de manera instantánea y uniforme. Martin Bojewald es un profesor de física alemán, y en su opinión, el universo nació de una manera bastante diferente. Según la teoría de Martin, la singularidad no podría simplemente aparecer de la nada. Miremos un péndulo en un viejo reloj. El péndulo oscila hacia adelante y hacia atrás. Su movimiento es suave, continuo y no se detiene. Así es como solemos ver el tiempo. Fluye y nunca se detiene. Pero el tiempo cuántico no funciona de esa manera. Consiste en pequeños segmentos y hace pausas breves. Y, al igual que con la aguja de los segundos de un reloj, el comienzo de un segmento de tiempo es siempre el final de otro. Según la teoría del Big Bang, en un momento dado, nuestro universo empezó a expandirse, a inflarse como un globo. Pero tarde o temprano se desinflará de nuevo. El universo comenzará a encogerse y volverá al estado de singularidad cósmica. Y luego, el Big Bang 2. Nada aparece de la nada y desaparece en la nada. Según la teoría de Bojewald, el comienzo de cada universo es el fin del anterior. Nuestro universo no es en absoluto el primero ni el último. Millones de universos similares existieron antes de nosotros y existirán después. Esta teoría, aunque suena muy lógica, está lejos de estar completa. Así que por ahora, todo esto es solo una hipótesis. Pero algunas personas proponen ideas aún más extrañas. Neil Turok, un físico sudafricano, y su colega Paul Steinhardt, un físico teórico estadounidense. Ellos dicen que es cierto. Nuestro universo no es el primero. Es solo uno de un número infinito de otros. Y todos nosotros estamos atrapados en un ciclo de renacimientos infinitos de mundos paralelos. Según esta teoría, nuestro universo está ubicado dentro de una llamada brana, como en membrana. En otras palabras, estamos atrapados en una especie de superficie elástica que es capaz de contraerse, estirarse, oscilar, y así sucesivamente, como piezas de tela en una cuerda. Otro universo puede estar a 1 cm del nuestro,
pero no podemos verlo. Eso se debe a que hay un pequeño espacio entre nosotros, y este pequeño espacio contiene la cuarta dimensión. ¿Cómo se originan estos universos? A través de la colisión de branas. Estas branas se están acercando entre sí muy lentamente, hasta que finalmente colisionan. Su colisión crea dos Big Bangs y dos universos paralelos. Luego se alejan el uno del otro. Los mundos creados continúan viviendo. Actualmente estamos en esta etapa. ¿Recuerdas la teoría de la inflación cósmica? Había una energía misteriosa que impulsó y aceleró el Big Bang. Pues bien, si hubiéramos chocado con otro universo, eso lo explicaría todo. ¿Cuál idea te resulta más cercana? ¿Qué tal la idea de suscribirte? Suscríbete. Te despiertas una mañana y miras las noticias mientras tomas tu café. ¡Lo hicieron de nuevo! ¡Esos científicos! El presentador grita en la televisión. Hace unos días se publicó un informe de que la Luna se está alejando más de la órbita de la Tierra. Su distancia se extiende 5 centímetros por año. En los últimos 2000 años, se desplazó un total de 80 metros. Esta distancia no es demasiado desalentadora, pero la noticia ha hecho que la gente entre en pánico y se preocupe. Se reunieron alrededor del planeta para tratar de evitar que la Luna escape de la órbita de la Tierra. Aunque en realidad no la abandonará hasta dentro de 1.000 millones de años. Pero todos estaban enfocados en los beneficios pasados de la Luna. Es obvio que la vida en la Tierra, tal como la conocemos, no habría evolucionado sin su existencia. La Luna controla las mareas y las moléculas en la atmósfera. Sin ella, los humanos en particular, no habrían evolucionado. Entonces, con esta apreciación de la Luna, los altos mandos ordenaron a los mejores científicos que encontraran una solución para acercar la Luna a la Tierra. Se construyó un motor propulsor gigante en el lado oscuro de la Luna. Se encendió y el impulso intentó empujarla hacia adelante, pero el poder de arranque no fue lo suficientemente fuerte como para empujar a la Luna. En cambio, inclinó su eje, girándolo lentamente. A medida que el satélite giraba, los científicos se apresuraron a apagar el motor antes de que éste alcanzara su máxima potencia y se desviara de su curso. Los altos mandos no aceptaron esto y les ordenaron continuar con el objetivo. Los científicos insistieron en que las matemáticas no eran correctas y no sabían exactamente lo que podría ocurrir. Sus preocupaciones fueron ignoradas y observaron cómo aumentaba la potencia del motor. Los motores empujaron lentamente a la Luna, reduciendo la distancia. Pero como se empujó en el momento equivocado, el ángulo al que estaba dirigido el impulso traería complicaciones. El empuje y la gravedad de la Tierra aseguran que la Luna siguiera la órbita a una distancia reducida. Pero con la combinación del empuje inicial en un ángulo indirecto, la Luna se alejó de la Tierra, desplazándose rápidamente de su trayectoria, en un camino para abandonar la órbita por completo. Mientras terminas tu desayuno y apagas la televisión, sales a mirar la Luna. Se ve muy arriba, aparentemente bien. Seguramente el presentador estaba exagerando. Vas a trabajar. Los problemas de la Luna ahora son solo una ocurrencia. Incluso si fuera cierto, ¿cómo podría afectar tu día? La mañana se siente normal, solo otro día en la oficina, como siempre. Durante la hora del almuerzo te diriges a la ciudad y notas en el camino que el viento se está levantando. Se vuelve más fuerte y más frío. Debe ser una tormenta que se aproxima. Rápidamente revisas la Luna. Parece más pequeña, aproximadamente la mitad del tamaño de lo que era esta mañana. Pero es mediodía, así que se supone que debe ser de ese tamaño, ¿no? Después de terminar tu comida en el restaurante, te vas y descubres que está más oscuro. El viento es mucho más fuerte que antes, pero no hay nubes de tormenta en el cielo. La gente en las calles apunta hacia el cielo sorprendida por algo, aparentemente un eclipse. Mientras la gente comienza a correr frenéticamente por las calles, miras hacia arriba y no puedes ver la Luna. Confundido, decides regresar a casa. Cuando llegas, enciendes la televisión. El presentador de noticias, que ahora está más serio que antes, explica que la Luna ha abandonado la órbita de la Tierra por completo y está volando hacia algún lugar del espacio. Esta pérdida significa que el ciclo diario ha cambiado. Ahora solo hay 6 a 12 horas de luz solar al día y más de 1000 días en un año. Solo tengo que trabajar la mitad, dices emocionado, levantando los brazos en el aire. La falta de la Luna crea un mundo completamente diferente.
La atracción de la gravedad de la Luna es lo que mantiene a la Tierra en su lugar en un ángulo de 23,5 grados, asegurando los patrones climáticos y los días normales a los que estamos acostumbrados. Desconcertado por toda la información científica, sales a confirmar que no te están haciendo una broma. La semana laboral más corta parece demasiado buena para ser verdad. Cuando miras hacia el cielo, notas que las estrellas son más brillantes que nunca. Puedes ver claramente los contornos de los brazos de la Vía Láctea. Las estrellas son mucho más numerosas de lo que recuerdas, con Venus brillando mucho más que todas ellas. Sí, es una vista hermosa, pero no estás seguro de si valió la pena quitar la luna por un cielo nocturno más claro. Nunca te ha interesado la astronomía, así que decides ir a la cama. Es una buena idea adaptarse al nuevo ciclo de día y noche. Pones tu alarma en 2 horas. Eso debería ser suficiente. Te dices a ti mismo felizmente. Mañana es sábado, después de todo. Tienes que levantarte temprano para ir a surfear. Debes atrapar esas olas de marea alta. Te despiertas, juntas tus cosas y conduces a la playa. Las noticias en la radio explican algunas cuestiones sobre cómo la Tierra ahora está más indefensa ante los asteroides sin la Luna. Luego hablan sobre algunos problemas con las mareas. Algo sobre cómo la marea ahora es 1/3 del tamaño que solía ser antes. No estás seguro de cómo esto podría afectar a las olas. Tal vez signifique que serán más grandes. Estacionas en la playa, tomas tu tabla y miras hacia donde deberían estar las olas. Debería ser marea alta, pero el mar está mucho más lejos de lo normal. Te encoges de hombros ante el obstáculo de tener que caminar hacia el agua. Después de una caminata larga hacia las olas retorcidas, tu estado de ánimo cambia a medida que te acercas, mirando fijamente las diminutas olas. Molesto, vuelves a casa. Mientras conduces, escuchas las noticias y prestas más atención a la información proporcionada. En lugar de estaciones estructuradas, solo hay patrones climáticos erráticos. Los vientos son más rápidos y fuertes, lo que crea tormentas más poderosas y en algunos lugares solo hay condiciones de estancamiento. El Ecuador ya no siempre es cálido. Los polos no están constantemente fríos. Las profundidades del agua se reducen. Las mareas solo se ajustan a la gravedad del Sol. Se reducen a 1/3 las profundidades anteriores. En todo el mundo, las mareas cambian de altitud, se encogen en los polos y la protuberancia de agua alrededor del Ecuador cambia. La luna regulaba las mareas y proporcionaba los cambios periódicos que eran un elemento clave para ayudar con la vida en la Tierra. Las formas de vida acuática se desplazan dentro de aguas poco profundas en todo el planeta. Los ciclos de vida de la vida microbiana se han alterado. No podrías imaginar que algo tan simple como un cambio en las mareas podría ser tan importante para miles de millones de formas de vida. El agua y las precipitaciones, que se distribuyen por todo el mundo, no pueden proporcionar sustento donde antes lo hacían. El clima se ha vuelto más extremo, más cálido durante periodos más prolongados y más frío en otras partes de la Tierra. Con el tiempo, algunos miles de años en el futuro, los desiertos secos se convertirán en glaciares. Estos intensos cambios interrumpen el orden natural de todas las cosas para la vida en la Tierra. La Luna no solo controlaba las mareas y el clima, sino que solía atraer moléculas dentro de la atmósfera a medida que se movía. El movimiento ahora constante altera las moléculas, creando barreras para la evolución. Llegas a casa molesto tras conocer la descorazonadora noticia. No solo nunca podrás volver a surfear, sino que toda la vida en la Tierra cambiará. Ha comenzado una era de evolución. Durante el próximo año, la flora y fauna cambian para adaptarse a este nuevo mundo. Los animales migratorios que viajarían hacia lugares más verdes no encuentran nada en absoluto. Las aves están completamente confundidas en el cambio de estaciones. Los animales que hibernan entran y salen de sus refugios en los momentos incorrectos y la vegetación lucha por crecer debido a la falta de luz solar. Los animales nocturnos no pueden ver sin la ayuda del reflejo de la luna. Aunque Venus es la fuente de luz más brillante cuando está oscuro, es solo una milésima parte de lo brillante que era la luna. Los animales depredadores que cazan durante la noche no son capaces de encontrar a sus presas, lo que brinda una oportunidad para que los animales más pequeños prosperen. Aunque la vida en el planeta ha cambiado, seguirá existiendo. Pero los ajustes repentinos se convertirán en una prueba para todos los ámbitos. Con el tiempo, será muy interesante ver qué especies se han adaptado y evolucionado.
un mundo donde las ratas y los ratones serían más grandes debido a sus capacidades de adaptación, podría crear una nueva especie dominante. En millones de años de evolución, sus descendientes prosperarán. Podríamos ver ratones herbívoros del tamaño de un búfalo cruzando las llanuras y ratas del tamaño de un tigre deambulando por las selvas. Los ratones que viajan por los árboles con brazos largos pueden balancearse entre las ramas. Otros probablemente se trasladarán a los mares en lugar de los mamíferos para alimentarse de la vida acuática. Las ratas depredadoras de ojos abiertos pueden tener rasgos similares a los murciélagos con ecolocalización, convirtiéndose en los conquistadores de las noches oscuras. Todas las nuevas especies que surgirán, sin duda, seguirán siendo monitoreadas por humanos, estemos donde estemos. Ok, oficialmente renuncio a la esperanza de que la luna esté hecha de queso después de todo. Vaya, ni siquiera aguda. La brillante esfera lunar o un plátano curvado o la mitad de una moneda, dependiendo de la fase en la que se encuentre, tiene diferentes capas en su interior, al igual que la Tierra. Una de estas es el núcleo interno. Hace unos 20 años, los científicos estaban observando cómo giraba la luna. Utilizando esos datos, concluyeron que tenía un núcleo externo fluido. Pero este era difícil de estudiar, así que no sabían si era sólido como una roca o fundido como un líquido caliente. Pero ahora las cosas están más claras. Los astrónomos han recopilado datos de diferentes misiones, incluso la misión Apolo, en la que los astronautas fueron a la Luna y recopilaron información por sí mismos. Además, han utilizado una técnica especial llamada datos sísmicos. Este método se trata de estudiar cómo se mueven las ondas sonoras a través de las cosas. Toma como ejemplo los terremotos en nuestro planeta. Cuando ocurre un terremoto, se producen ondas que viajan a través del suelo. Los científicos pueden detectarlas y analizarlas para aprender más sobre el interior de la Tierra. La misma idea puede aplicarse a otros objetos en nuestro sistema solar como planetas o, en este caso, la Luna. Cuando ocurren terremotos o lunamotos, se generan ondas sonoras. Y al escucharlas y estudiarlas cuidadosamente, los científicos pueden crear un mapa detallado de lo que hay dentro de un objeto. Pueden averiguar cosas como las diferentes capas, de qué están hechas y cómo están dispuestas. Para verificar el interior profundo de la Luna, los científicos también utilizaron algo llamado medición láser. Este método mide la distancia entre la superficie de la Tierra y la Luna con mucha precisión. Y ¡tachán! El núcleo interno de nuestro sistema natural es una bola densa y sólida hecha de hierro. Igual que la Tierra, tiene alrededor de 500 kilómetros de ancho, lo cual es casi el 15% del tamaño total de la Luna. Los investigadores también se han topado con evidencia que apoya la teoría de que la capa entre la superficie de la Luna y su núcleo, llamado manto, se ha movido a medida que la Luna ha evolucionado con el tiempo. Este movimiento es algo que llamamos inversión del manto lunar, y podría explicar por qué encontramos elementos ricos en hierro en la superficie de la Luna. El material del manto termina siendo llevado hacia arriba, y la roca volcánica permanece en la corteza. Algunos de los materiales en esta roca eran demasiado densos, como yo. Simplemente se hundieron a través del material de la corteza más ligero hasta llegar a la frontera entre el núcleo y el manto. Es como un ciclo donde el material del manto de la Luna sube durante la actividad volcánica, lleva elementos ricos en hierro a la superficie y luego se hunde de nuevo. Existe otro misterio que los científicos han estado intentando resolver. ¿Qué causó que el campo magnético de la Luna se debilitara y casi desapareciera con el tiempo? Parece que ahora que sabemos sobre el núcleo de hierro y el volcado global del manto, podríamos obtener más respuestas sobre el campo magnético de la Luna. Saber cómo es el núcleo interno puede ayudarnos a entender mejor la historia de nuestro satélite, así como la de todo nuestro sistema solar. Una de las teorías ampliamente aceptadas sobre el origen de la Luna dice que hubo una colisión masiva entre la Tierra en sus primeras etapas y otro objeto misterioso en nuestro sistema solar. Es llamada teoría del gran impacto, y esta colisión fue tan fuerte que arrancó un gran pedazo de la primitiva Tierra fundida. Quiero decir, no tan grande en comparación con lo que queda. Si pones una moneda de 5 centavos de Estados Unidos cerca de un guisante verde, te darías una buena idea de lo grande que es nuestro planeta en comparación con la Luna. Entonces, este fragmento fue enviado a orbitar alrededor de nuestro planeta, y esto podría haber sucedido unos 95 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. El objeto que colisionó con la Tierra podría haber tenido alrededor del 10,000% de la masa de nuestro planeta y aproximadamente el tamaño de Marte.
Tiene sentido. Después de todo, la Tierra y la Luna sí tienen composiciones similares. Por supuesto, existen otras ideas sobre cómo se formó la Luna. Una dice que la fuerza gravitacional de nuestro planeta la capturó. Eso significa que la Luna era solo un objeto que pasaba inconscientemente cuando de repente se sintió atraído y fue arrastrado a la órbita de la Tierra. Incluso hay una hipótesis de que la Tierra robó la Luna a Venus. En ese caso, la Luna no debería quejarse. Supongo que la vista es mucho mejor aquí. Así que sí, la Luna y la Tierra son similares en cuanto a rocas y algunos minerales. Pero la Luna no tiene la misma atmósfera que nuestro planeta. La suya es delgada y consiste en algunos gases externos que incluyen potasio y sodio, lo cual no es algo que puedas encontrar en la atmósfera de Marte, Venus o la Tierra. Y las rocas en la Luna no contienen agua, pero eso no significa que no haya agua en absoluto allá arriba. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, los astrónomos observaron grandes manchas oscuras en la superficie de la Luna. Uno de ellos, Michael van Langren, pensó que estas manchas parecían océanos, por lo que las llamó Maria, que significa mares en latín. Otros astrónomos también hicieron mapas de la Luna y utilizaban el término Maria para describir estas manchas oscuras. Por ejemplo, Mare Tranquillitatis se traduce como Mar de la Tranquilidad, donde el Apolo 11 realizó su aterrizaje. Pero parece que esas manchas oscuras no son realmente océanos. Son llanuras hechas de la lava endurecida que entró en erupción hace mucho tiempo. Estas erupciones volcánicas dejaron áreas lisas y planas denominadas llanuras de basalto. A finales del siglo XIX, un observador del cielo, William Pickering, estudió la Luna y descubrió que no tenía atmósfera. Sin una atmósfera, no hay nubes ni aire para evitar que el agua se evapore. Por lo tanto, los científicos pensaron que cualquier agua en la Luna simplemente desaparecería de inmediato. Creían que la Luna estaba completamente seca. Pero entonces, en 1961, un físico, Kenneth Watson, tuvo una idea diferente. Señaló que podría haber agua en la Luna en áreas especiales llamadas regiones permanentes sombreadas. Estos son lugares en la Luna donde el Sol no brilla, por lo que permanecen oscuros todo el tiempo. Por lo tanto, el hielo del agua podría existir en estas áreas oscuras porque son extremadamente frías y el hielo no se evaporaría. Pero cuando los astronautas de las misiones Apolo fueron a la Luna, trajeron muestras del suelo, y los científicos no encontraron señales de agua en ellas, así que todos volvieron a pensar que la Luna estaba completamente seca. En los años 90, la NASA se enfocó en estos cráteres oscurecidos y encontró altas concentraciones de hidrógeno, lo que significaba que podría haber hielo en los polos de la Luna. Aún no estaban seguros, así que siguieron investigando, y después de un tiempo, hallaron hidrógeno atrapado dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico. Dado que no hay volcanes activos en la Luna hoy en día, esto probablemente significa que había agua en la Luna cuando estos volcanes entraron en erupción hace mucho tiempo. Además, podría haber habido mucha más agua en los primeros días de nuestra Luna. En 2020, la misión Sofía de la NASA nos mostró lo que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Hay agua en la Luna después de todo. Resulta que está oculta dentro de los granos de polvo lunar o pegada a la superficie en las áreas iluminadas por el Sol de la Luna. Entonces, no hay océanos como los que tenemos en la Tierra, pero al menos hay algo. Sin embargo, queda la pregunta: ¿cómo el agua llegó allí? Parece que la Luna tuvo una historia caótica en el tiempo en que se estaba formando, como probablemente la mayoría de los planetas y lunas en nuestro sistema solar. Entonces hay evidencia de que el agua llegó allí de cometas que golpearon su superficie en los viejos tiempos, o tal vez incluso sigue llegando de aquellos que estaban chocando contra la Luna en este momento. Estamos hablando de una situación caótica en la que los micrometeoritos helados chocan contra la superficie de la Luna y el polvo hace un desorden aún más grande al interactuar con el viento solar. Pero estamos esperando para saber más sobre esto. Porque, como todos sabemos, cuando mencionas agua también hablas inevitablemente sobre vida. Es por eso que queremos saber más sobre, por ejemplo, todo ese hielo oculto en los cráteres polares en la Luna. Quizá nos pueda enseñar más sobre cómo se desarrolló la vida en la Tierra. Tal vez los cometas trajeron todos los elementos necesarios aquí. Entonces, ¿qué tal si algunos de esos elementos están atrapados en el hielo en la Luna también? Es septiembre de 1977.
Estás jugando en una de las primeras consolas de videojuegos lanzadas en Norteamérica. Sales y ves que todo el vecindario está esperando el lanzamiento del Voyager 1. Es un día súper soleado. Entrecierras un poco los ojos para ver qué sucede. Tu vecindario se encuentra al lado de la estación de lanzamiento. Buscas un poco de comida y ves cómo el Voyager despega hacia el espacio. Estás tan impresionado que decides dedicar tu carrera a trabajar en la NASA. 35 años después, eres un oficial de alto rango en la NASA, especializado en el Voyager 1. Es 2012 y estás sentado en la sala de control con tus colegas. Todos miran sus pantallas de computadora mientras trabajan en el Voyager. Tú estás sentado por encima de los demás, asegurándote de que todo esté en orden. Este es un día especial. El Voyager 1 está a punto de salir de la heliosfera, un término científico para la capa externa del sistema solar. Se trata de una burbuja espacial afectada por los vientos solares provenientes de nuestro Sol. Hacia 2021, se habrá alejado 22.890 millones de kilómetros de la Tierra, el equivalente a 153 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Originalmente, la sonda debía pasar por Urano, Saturno y Júpiter, y saltar de un planeta a otro con la ayuda de la atracción gravitatoria. Todos esperan con impaciencia que salga de la heliosfera. 3, 2, 1. Acaba de salir oficialmente. Los sistemas funcionan con normalidad. Felicitas a tu equipo por un excelente trabajo. El Voyager 1 ha alcanzado una distancia increíble y aún hay mucho por explorar en el espacio exterior. Solías ser un niño que observó cómo la sonda era enviada al espacio y ahora eres el principal responsable de la operación. 9 años después, desde que el Voyager 1 abandonó la atmósfera, has revisado todo de vez en cuando para asegurarte de que los sistemas no presenten fallas. La sonda ha estado enviando información del medio interestelar, la zona entre las estrellas de nuestra galaxia que se conforma de materia ionizada. Algo ionizado es básicamente una versión simple de una molécula o una sustancia. El medio interestelar es un estado del plasma eléctricamente cargado, también conocido como plasma ionizado, y es muy inestable. Es como pasar de un rayo en una tormenta a una lluvia tranquila en cuestión de segundos. El plasma de allá arriba es diferente al de la Tierra, que es difícil de filtrar. Hay cerca de 0,024 átomos por cada pulgada cúbica en el medio interestelar. El aire que respiramos en la Tierra tiene miles de millones de átomos. Al medir el plasma del medio interestelar, podemos comprender mejor el comportamiento y la estructura de los químicos y los gases. Es posible que el oxígeno que tanto adoramos aquí en la Tierra sea diferente al que hay en otras partes. Una de las principales tareas es aprender más sobre cómo interactúan los vientos solares y el medio interestelar para crear la heliosfera. Después de hacer unos controles de rutina y otras tareas de mantenimiento para el Voyager 1 desde la sala de control, notas algo extraño que proviene de la pantalla. Te sientas frente a la computadora, revisas los números de las vibraciones de plasma y las transformas en un archivo de audio de unos 3 kHz. Haces clic y escuchas un misterioso zumbido sutil. Tú y tu equipo están sorprendidos por la pequeña frecuencia de las vibraciones. Dado que el espacio es tan grande, algo como esto podría revelar que hay vida en otros planetas. Todos en la estación corren a la sala de control y escuchan el sonido espacial. Es monótono y tenue, pero definitivamente proviene del exterior de la heliosfera. Repasas los números una y otra vez para asegurarte de que no sea una falsa alarma. Todo está perfecto. Le ordenas a tu equipo que no digan nada a nadie para estar seguros de que todo está claro y bien analizado. Entras en modo bestia con tu trabajo e intentas volver a capturar el sonido. Y lo logras. No puedes dormir, solo piensas qué podría estar produciendo este zumbido. Pasan unos cuantos días y el sonido sigue siendo consistente. Si hubiera vida intentando comunicarse con ustedes, de seguro diría algo que pueda ser descifrado. Vuelves a analizar los archivos de audio. Tal vez se trate de un idioma fonético que no conoces. Llamas a una lingüista para ver si logra descifrar algo. Tú y el equipo guardan silencio mientras esperan algunas respuestas con impaciencia. Después de unos momentos, ella trae noticias. Es posible que algo intente comunicarse con nosotros, pero la única manera de confirmarlo es respondiendo. Organizas una reunión con tu equipo para decidir qué mensaje enviar.
Después de mucho pensar y de varias tazas de café, deciden enviar una frase. ¿Quiénes son? Envían la señal a través del Voyager 1 y esperan algún cambio en el zumbido, pero no reciben nada. Al menos no de momento. Es posible que la respuesta tarde un tiempo, así que esperas toda la noche, pero ninguna noticia surge. Cada vez parece más probable que no haya nada. Pasas los siguientes días enviando más frases y esperando respuestas. Como el espacio es un vacío, las ondas de sonido no pueden viajar, así que enviar mensajes de voz en un parlante grande no funcionará. Rastreas la fuente del zumbido y apuntas en esa dirección cuando envías el archivo de audio. Todos los días envías algo diferente, pero pasa una semana y no escuchas nada. Parece que esa vida inteligente en un mundo distante no existe. Las regiones entre los sistemas solares de una galaxia no necesariamente son un vacío total. Allí es donde existe el medio interestelar. Contiene gases, polvo y rayos cósmicos que son partículas de energía. Tras muchos meses recibiendo este zumbido constantemente, sigues intentando averiguar qué sucede. Te sientas y te pones a pensar en el día en que el Voyager partió de la Tierra. Recuerdas que saliste de tu casa después de haber jugado videojuegos. No podías ver bien por el sol y te quedas petrificado en tu lugar. Acabas de tener una revelación. Revisas unas notas que tomaste en el pasado. La respuesta estuvo frente a ti todo este tiempo. De vez en cuando, el Sol envía unas explosiones de energía que hacen vibrar el plasma del medio interestelar. Los científicos pueden medir la frecuencia de estas ondas cuando el plasma vibra para saber qué tan cerca están entre sí. El día en que el zumbido fue registrado, hubo unas frecuencias irregulares provenientes del Sol. Es posible que ese zumbido haya sido el plasma vibrando de una manera extraña debido a las fulguraciones solares. Pero estas vibraciones de frecuencia baja duran más que solo unos cuantos saltos y picos. Son más tenues. Repites los análisis y descubres que no se trata de formas de vida inteligentes que intentan comunicarse contigo. Son solo las pequeñas vibraciones de las fulguraciones solares. Le informas tu hallazgo a tu equipo y todos celebran. Pero después de tantas pruebas e investigaciones, aún no saben por qué el plasma del medio interestelar vibra de esa manera. Esas respuestas tendrán que esperar. 2027. Han pasado 50 años desde el lanzamiento del Voyager 1. Ya eres una persona mayor. Acabas de retirarte de la NASA. Tienes muchas becas con tu nombre, así como programas para jóvenes que quieren aprender sobre el espacio y la ciencia. Visitas tu sala de control una vez más, el lugar donde creíste que habías descubierto vida inteligente en un planeta lejano, y recuerdas todos los buenos momentos que pasaste. Te despides de todos sabiendo que estos son los momentos finales del Voyager. Fue construido para durar 50 años. Después de eso, se convertirá en un objeto flotante en la infinidad del espacio. Ya es sorprendente saber que se trata del objeto terrestre más lejano que existe, pero es hora de dejar que otros tomen tu lugar. Apagas la luz y cierras la puerta. El Voyager emite un último beep antes de entrar en un silencio eterno. Es septiembre de 1977. Estás jugando en una de las primeras consolas de videojuegos lanzadas en Norteamérica. Sales y ves que todo el vecindario está esperando el lanzamiento del Voyager 1. Es un día súper soleado. Entrecierras un poco los ojos para ver qué sucede. Tu vecindario se encuentra al lado de la estación de lanzamiento. Buscas un poco de comida y ves cómo el Voyager despega hacia el espacio. Estás tan impresionado que decides dedicar tu carrera a trabajar en la NASA. 35 años después, eres un oficial de alto rango en la NASA, especializado en el Voyager 1. Es 2012 y estás sentado en la sala de control con tus colegas. Todos miran sus pantallas de computadora mientras trabajan en el Voyager. Tú estás sentado por encima de los demás, asegurándote de que todo esté en orden. Este es un día especial. El Voyager 1 está a punto de salir de la heliosfera, un término científico para la capa externa del sistema solar. Se trata de una burbuja espacial afectada por los vientos solares provenientes de nuestro Sol. Hacia 2021, se habrá alejado 22.890 millones de kilómetros de la Tierra, el equivalente a 153 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Originalmente, la sonda debía pasar por Urano, Saturno y Júpiter, y saltar de un planeta a otro con la ayuda de la atracción gravitatoria.
Todos esperan con impaciencia que salga de la heliosfera. 3, 2, 1. Acaba de salir oficialmente. Los sistemas funcionan con normalidad. Felicitas a tu equipo por un excelente trabajo. El Voyager 1 ha alcanzado una distancia increíble y aún hay mucho por explorar en el espacio exterior. Solías ser un niño que observó cómo la sonda era enviada al espacio y ahora eres el principal responsable de la operación. 9 años después, desde que el Voyager 1 abandonó la atmósfera, has revisado todo de vez en cuando para asegurarte de que los sistemas no presenten fallas. La sonda ha estado enviando información del medio interestelar, la zona entre las estrellas de nuestra galaxia que se conforma de materia ionizada. Algo ionizado es básicamente una versión simple de una molécula o una sustancia. El medio interestelar es un estado del plasma eléctricamente cargado, también conocido como plasma ionizado, y es muy inestable. Es como pasar de un rayo en una tormenta a una lluvia tranquila en cuestión de segundos. El plasma de allá arriba es diferente al de la Tierra, que es difícil de filtrar. Hay cerca de 0,024 átomos por cada pulgada cúbica en el medio interestelar. El aire que respiramos en la Tierra tiene miles de millones de átomos. Al medir el plasma del medio interestelar, podemos comprender mejor el comportamiento y la estructura de los químicos y los gases. Es posible que el oxígeno que tanto adoramos aquí en la Tierra sea diferente al que hay en otras partes. Una de las principales tareas es aprender más sobre cómo interactúan los vientos solares y el medio interestelar para crear la heliosfera. Después de hacer unos controles de rutina y otras tareas de mantenimiento para el Voyager 1 desde la sala de control, notas algo extraño que proviene de la pantalla. Te sientas frente a la computadora, revisas los números de las vibraciones de plasma y las transformas en un archivo de audio de unos 3 kHz. Haces clic y escuchas un misterioso zumbido sutil. Tú y tu equipo están sorprendidos por la pequeña frecuencia de las vibraciones. Dado que el espacio es tan grande, algo como esto podría revelar que hay vida en otros planetas. Todos en la estación corren a la sala de control y escuchan el sonido espacial. Es monótono y tenue, pero definitivamente proviene del exterior de la heliosfera. Repasas los números una y otra vez para asegurarte de que no sea una falsa alarma. Todo está perfecto. Le ordenas a tu equipo que no digan nada a nadie para estar seguros de que todo está claro y bien analizado. Entras en modo bestia con tu trabajo e intentas volver a capturar el sonido. Y lo logras. No puedes dormir, solo piensas qué podría estar produciendo este zumbido. Pasan unos cuantos días y el sonido sigue siendo consistente. Si hubiera vida intentando comunicarse con ustedes, de seguro diría algo que pueda ser descifrado. Vuelves a analizar los archivos de audio. Tal vez se trate de un idioma fonético que no conoces. Llamas a una lingüista para ver si logra descifrar algo. Tú y el equipo guardan silencio mientras esperan algunas respuestas con impaciencia. Después de unos momentos, ella trae noticias. Es posible que algo intente comunicarse con nosotros, pero la única manera de confirmarlo es respondiendo. Organizas una reunión con tu equipo para decidir qué mensaje enviar. Después de mucho pensar y de varias tazas de café, deciden enviar una frase. ¿Quiénes son? Envían la señal a través del Voyager 1 y esperan algún cambio en el zumbido, pero no reciben nada. Al menos no de momento. Es posible que la respuesta tarde un tiempo, así que esperas toda la noche, pero ninguna noticia surge. Cada vez parece más probable que no haya nada. Pasas los siguientes días enviando más frases y esperando respuestas. Como el espacio es un vacío, las ondas de sonido no pueden viajar, así que enviar mensajes de voz en un parlante grande no funcionará. Rastreas la fuente del zumbido y apuntas en esa dirección cuando envías el archivo de audio. Todos los días envías algo diferente, pero pasa una semana y no escuchas nada. Parece que esa vida inteligente en un mundo distante no existe. Las regiones entre los sistemas solares de una galaxia no necesariamente son un vacío total. Allí es donde existe el medio interestelar. Contiene gases, polvo y rayos cósmicos que son partículas de energía. Tras muchos meses recibiendo este zumbido constantemente, sigues intentando averiguar qué sucede. Te sientas y te pones a pensar en el día en que el Voyager partió de la Tierra. Recuerdas que saliste de tu casa después de haber jugado videojuegos. No podías ver bien por el sol y te quedas petrificado en tu lugar.
Acabas de tener una revelación. Revisas unas notas que tomaste en el pasado. La respuesta estuvo frente a ti todo este tiempo. De vez en cuando, el Sol envía unas explosiones de energía que hacen vibrar el plasma del medio interestelar. Los científicos pueden medir la frecuencia de estas ondas cuando el plasma vibra para saber qué tan cerca están entre sí. El día en que el zumbido fue registrado, hubo unas frecuencias irregulares provenientes del Sol. Es posible que ese zumbido haya sido el plasma vibrando de una manera extraña debido a las fulguraciones solares. Pero estas vibraciones de frecuencia baja duran más que solo unos cuantos saltos y picos. Son más tenues. Repites los análisis y descubres que no se trata de formas de vida inteligentes que intentan comunicarse contigo. Son solo las pequeñas vibraciones de las fulguraciones solares. Le informas tu hallazgo a tu equipo y todos celebran. Pero después de tantas pruebas e investigaciones, aún no saben por qué el plasma del medio interestelar vibra de esa manera. Esas respuestas tendrán que esperar. 2027. Han pasado 50 años desde el lanzamiento del Voyager 1. Ya eres una persona mayor. Acabas de retirarte de la NASA. Tienes muchas becas con tu nombre, así como programas para jóvenes que quieren aprender sobre el espacio y la ciencia. Visitas tu sala de control una vez más, el lugar donde creíste que habías descubierto vida inteligente en un planeta lejano, y recuerdas todos los buenos momentos que pasaste. Te despides de todos sabiendo que estos son los momentos finales del Voyager. Fue construido para durar 50 años. Después de eso, se convertirá en un objeto flotante en la infinidad del espacio. Ya es sorprendente saber que se trata del objeto terrestre más lejano que existe, pero es hora de dejar que otros tomen tu lugar. Apagas la luz y cierras la puerta. El Voyager emite un último beep antes de entrar en un silencio eterno. Es normal que los planetas estén un poco inclinados hacia un lado. La Tierra está inclinada en un ángulo de 23 grados. Por eso tenemos estaciones. Es verano en la parte del planeta que se inclina más hacia el Sol. También funciona de la manera opuesta. Es invierno en la parte que menos se inclina hacia el Sol. Pero Urano está inclinado más de lo normal. Se encuentra en un ángulo de 98 grados, lo que tiene un gran efecto en sus estaciones. Cada estación de Urano dura 21 años. Algo en lo que pensar la próxima vez que nos quejemos de que el invierno no termina nunca. Aquí en la Tierra podemos medir la distancia en minutos y horas, tal vez incluso en días. Se necesitan 10 minutos para caminar hasta la casa de tu mejor amigo o 15 minutos para conducir hasta tu café favorito. Pero en el espacio es diferente, es enorme. Lo que significa que medimos cuánto se tarda en llegar a un determinado punto en años, o depende de los casos, en años luz. Entonces, si quieres caminar a la Luna en un día, te tomaría 9 años recorrer los 485,000 kilómetros. Quizás te gustaría dar un paseo hasta la estrella más cercana, Próxima Centauri. Tal vez si mantuvieras el pedal a fondo a una velocidad constante de 110 kilómetros por hora, llegarías allí en aproximadamente 356,000 millones de horas o cerca de 40 millones de años. Confía en mí, después de los primeros 20 millones de años, estarías dudando de si te conviene ir. Marte tiene el valle más grande que hemos descubierto hasta ahora. Es un sistema bastante impresionante de cañones de 4,000 kilómetros de largo. Eso es 5 veces más largo que el Gran Cañón. Los investigadores lo detectaron por primera vez en la década del 70. Un banco de volcanes ubicado al otro lado de la cresta del cañón probablemente ayudó a formar este valle. Y todavía no hemos descubierto un planeta completamente hecho de diamantes, pero en algunos planetas en realidad llueven diamantes. En Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, las tormentas eléctricas convierten el abundante metano en hollín, que también conocemos como carbono. El hollín cae y se transforma en grafito. Luego el grafito se transforma en diamantes con un diámetro de aproximadamente 1 centímetro. Bueno, antes de comenzar a buscar cómo reservar un viaje de campo para recolectar diamantes, debes saber que estos diamantes no duran. Después de entrar en el núcleo del planeta, se derriten. ¿Alguna vez notaste que cuando observas las estrellas 2 noches seguidas a la misma hora, digamos a las 9, las estrellas permanecen en el mismo lugar, pero la luna no? Hay 2 razones para eso. En primer lugar, depende de la hora a la que vayas a observar las estrellas. Por ejemplo, si sales a las 8 de la noche y mañana las buscas a las 11, verás la luna en 2 lugares bastante diferentes. En este caso, incluso las estrellas toman diferentes lugares en el cielo, ya que nuestro planeta está girando. Como saben, tarda 24 horas en completar una vuelta. Eso significa que, desde nuestro punto de vista, parece que tanto el cielo como todo lo que hay arriba se mueve a nuestro alrededor, una vez cada 24 horas. De la misma manera, el Sol cambia de posición, saliendo y poniéndose todos los días.
Entonces, si saliste 2 noches seguidas a la misma hora, en la mayoría de los casos, tendrás que esperar media hora o incluso más hasta que la luna regrese a la misma posición que la noche anterior. Las estrellas están prácticamente inmóviles. Parece que se están moviendo, pero eso es solo porque la Tierra está girando. Pero la luna realmente se está moviendo alrededor de nuestro planeta y pasa por diferentes fases. Por ejemplo, una luna nueva es cuando está completamente oscura en el cielo. Una luna llena es cuando su lado brillante mira hacia la Tierra. Tarda aproximadamente un mes en completar un círculo alrededor de la Tierra. Tal vez tendrías más suerte en una expedición de recolección de diamantes en este planeta, ubicado a 40 millones de años luz de la Tierra. Los científicos también le decían supertierra. Una supertierra es generalmente un planeta mucho más grande que el nuestro. Este planeta, por ejemplo, tiene el doble del tamaño de la Tierra. Está tan cerca de su estrella que completa un círculo alrededor de ella en menos de 18 horas, lo que significa que el año allí es bastante corto. Dado que está tan cerca de su estrella, su temperatura asciende a 2700 grados centígrados. Debido al calor, en combinación con la densidad del planeta, los científicos tienen la teoría de que su núcleo está hecho de carbono en forma de grafito y diamantes. Hace más de 10 años, los astrónomos descubrieron una enorme nube de vapor de agua. Está a 12.000 millones de años luz de nuestro planeta. Esa nube es la mayor fuente de agua que conocemos. También es la más antigua, ya que se remonta a cuando el universo tenía solo 1.600 millones de años, y ahora tiene 13.800 millones de años. Si tan solo hubiera abierto una cuenta de ahorros hace 12.000 millones de años. Con el interés compuesto ahora tendría una gran cantidad de efectivo, ¿no? Bueno, no estaba allí en ese momento. De todos modos, esta nube es tan grande que contiene 140 billones de veces la cantidad de agua de todos los océanos de nuestro planeta. Esta nube alimenta un agujero negro. También puede contener suficientes gases como el monóxido de carbono para animar al agujero negro a crecer 6 veces más del tamaño que tiene en este momento. La temperatura promedio de nuestro planeta es de aproximadamente 13 grados centígrados, y la temperatura más alta jamás medida fue de 56 grados centígrados. ¿Suena demasiado caliente? Bueno, en Venus puede subir hasta 480 grados centígrados, lo que lo convierte en el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Sin embargo, no es tan caliente como para derretir el acero. Tendría que estar a 1370 grados centígrados para lograrlo. Pero sí es lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Y hace demasiado calor para mantener la vida, al menos en las formas que conocemos. Venus ni siquiera es el más cercano al Sol, sino que es Mercurio, pero tiene una atmósfera súper densa que atrapa los gases de efecto invernadero. Es como si te cubrieras con una manta bastante gruesa en pleno verano. Estamos acostumbrados a ver volcanes que arrojan lava fundida caliente. Después de todo, es lo que hacen principalmente en la Tierra. Pero en el espacio los volcanes tienden a arrojar metano, agua o amoníaco. Y estos materiales se congelan cuando entran en erupción y eventualmente se transforman en vapor congelado y algo llamado nieve volcánica. Estoy hablando de criovolcanes. Puedes encontrarlos en las lunas de Júpiter, Io y Europa, en la luna de Saturno, Titán, y en Plutón. Estos volcanes son especialmente activos en Io, que tiene cientos de fumarolas. Los vehículos de la NASA incluso han capturado algunas erupciones en tiempo real. Las columnas de vapor congelado que salían de ellas se extendían por unos 400 kilómetros. Bien, ¿qué le sucede a la luz después de que desaparece dentro de un agujero negro? El fotón es una partícula de luz. El horizonte de sucesos es el límite de un agujero negro. Cuando algo, digamos un fotón, cruza la línea y entra en esos límites, ya no puede escapar. Pero eso no significa que el agujero negro lo haya destruido. Atrae al fotón rápidamente hacia su centro, donde una cantidad de materia se acumula en un espacio infinitamente pequeño. Pero no estamos seguros de qué sucede con los fotones en condiciones tan extremas. Sigue siendo uno de los mayores misterios. ¿Un agujero negro destruye la luz o no? Ahora bien, Saturno tiene 82 lunas conocidas, 53 confirmadas y 29 más que todavía están en la lista de espera para ser confirmadas como satélites antes de obtener sus nombres oficiales. Y una de sus lunas más frías podría ser un trozo de roca de 1470 kilómetros de ancho llamado Iapetus. Es oscuro por un lado y brillante por el otro. Su mitad más clara es 20 veces más reflectante que la otra. Al final resultó que el lado brillante era hielo. El lado oscuro es un poco más complejo. Una teoría postula que está oscuro debido a las partículas que provienen de otra luna, la que se llama Phoebe. Otra hipótesis dice que podría deberse al calor. Dado que la luna gira muy lentamente, su material oscuro absorbe calor, lo que la hace aún más oscura. ¿Cuán grande crees que puede llegar a ser un agujero negro? En teoría no podemos encontrar un límite superior a su masa. Pero los astrónomos creen que los agujeros negros supermasivos, ubicados en los núcleos de ciertas galaxias,
tienen en su mayoría hasta 10.000 millones de masas solares. Recientemente incluso descubrieron que estos agujeros negros no pueden crecer mucho más que eso porque, en ese caso, comenzarían a interrumpir los discos de acrecimiento que los alimentan. De esa manera, rellenarían la fuente de material nuevo. La mayoría de la gente imagina el universo de un color entre aguamarina y turquesa pálido. Incluso algunos investigadores pensaron que era lo correcto. Lograron determinar el color cósmico combinando la luz de más de 200.000 galaxias ubicadas dentro de los 2.000 millones de años luz de distancia de nuestro planeta. Pero el color real es en realidad más cercano al beige. Los investigadores se equivocaron porque había un error en el software. ¿Es en serio? Convirtió el espectro cósmico en el color que verían nuestros ojos si estuviéramos expuestos a él. El equipo definió este color como un latte cósmico. Uy, haz que sea un trago doble, bajo en grasa, grande y para llevar, por favor. Hace 84 millones de años, muchos mamíferos modernos, aves, grupos de insectos e incluso las primeras plantas con flores ya existen. Los dinosaurios todavía están deambulando. Les quedan alrededor de 20 millones de años antes del asteroide. El T-Rex, un cazador intrépido, se convierte en el rey de los dinosaurios. Y la Tierra se inclinó 12 grados. Imagina nuestro planeta como una trufa de chocolate. La cáscara está endurecida, el centro es viscoso, con materia semisólida. Su capa superior, la corteza, está formada por placas tectónicas que son como rompecabezas. Los continentes y los océanos se encuentran encima de estas placas. Hace 84 millones de años, el manto y la corteza comenzaron a girar alrededor del núcleo exterior de nuestro planeta y luego retrocedieron. Si hubieras podido verlo desde el espacio, habría parecido como si todo el planeta se hubiera volcado hacia un lado. Hoy habría trasladado a la ciudad de Nueva York a donde está Florida. Digamos que nuestro planeta es como una peonza. Gira perfectamente si el peso en la parte superior se distribuye uniformemente, pero si mueves parte del peso hacia un lado se inclinará. Puede haber sido causado por el movimiento de las placas tectónicas y el hundimiento de una de ellas debajo de la otra. ¿Podríamos estar bebiendo agua más antigua que nuestro sistema solar? Algunos científicos piensan que el agua que tenemos en la Tierra puede provenir de partículas de hielo que flotaban en una especie de nube espacial hace más de 4.500 millones de años. Los lagos no siempre son tranquilos y relajantes, también pueden explotar. Ocurre cuando hay gases volcánicos debajo de la superficie que pueden estallar, subir a la superficie y causar grandes daños. La rotación de la Tierra se está desacelerando con el tiempo. Cada año la Luna obtiene un poco de energía de nuestro planeta y se aleja lentamente de él. Estas dos cosas hacen que nuestro día sea más largo, pero muy lentamente, alrededor de 1,4 milisegundos cada 100 años. Eso significa que cuando había dinosaurios el día duraba 23 horas. Nuestro planeta solía ser morado. Una teoría dice que los microbios antiguos no dependían de la clorofila para absorber luz solar, sino de diferentes moléculas. Absorbían la luz verde y luego reflejaban un bonito color púrpura. Cada vez que te bañes en el océano, recuerda que estás nadando por encima de más de 700 billones de dólares en oro. No en el fondo del océano esperando a que alguien lo saque, sino en pequeñas partículas dispersas en el agua. El lugar más profundo de nuestro planeta es la Fosa de las Marianas, un lugar en el Océano Pacífico a 11.000 metros bajo el nivel del mar. Pero el lugar más profundo que no está cubierto por el océano está en la Antártida. Técnicamente está escondido debajo de capas gruesas y profundas de hielo. Todos los días caen 60 toneladas de polvo del espacio a nuestro planeta. Probablemente inhales una buena cantidad de este polvo cósmico mientras vas a trabajar. Es polvo, pequeñas partículas de cometas, meteoritos y algunos otros cuerpos espaciales. Dalol, Etiopía, es el lugar habitado más caluroso de nuestro planeta. Entre 1960 y 1966, la temperatura ahí era de 41 grados centígrados, e incluso en invierno la temperatura sube a 37 grados centígrados en promedio. 8 minutos y 20 segundos. Ese es el tiempo que la luz solar necesita para viajar desde el Sol hasta nuestro planeta. No es tanto en comparación con lo que tarda la luz en llegar a Plutón. 5 horas y media. Casi el 70% del agua dulce que tenemos en el mundo se encuentra en capas de hielo y glaciares. Más del 96% de la cantidad total de agua en la Tierra está en los océanos. La Tierra es como una especie de gran imán. Su núcleo interno es en realidad una esfera hecha de hierro sólido, rodeada de hierro líquido. Todas esas variaciones y cambios de densidad y temperatura crean una especie de fuerza que hace que el hierro produzca corrientes eléctricas. Están alineadas por el giro del planeta y juntos crean un campo magnético.
Hay muchas estrellas en la Vía Láctea, 100.000 millones, pero muchos más árboles solo en nuestro planeta, alrededor de 3 billones. Puedes saber qué edad tiene el árbol que estás mirando por sus anillos. También pueden brindarte más información sobre las condiciones de un año determinado. Cuando estos anillos son delgados, hubo una sequía, mientras que los gruesos dicen que fue un periodo lluvioso. La Tierra es un planeta mágico donde incluso las rocas pueden caminar, al menos algunas de ellas. En el Valle de la Muerte, California, dejan senderos que permiten registrar el camino por el que han pasado. Algunas de las rocas más grandes han dejado huellas de hasta 460 metros de largo. Las rocas de fondo liso dan vueltas, mientras que aquellas con superficies rugosas tienden a dejar huellas rectas. El mundo que nos rodea está formado por átomos y parece sólido, pero el 99,99% de él es solo espacio vacío. Un átomo es solo un núcleo realmente pequeño y una nube de electrones que lo rodea. Estos electrones son partículas, pero actúan como ondas. No existen en un punto, sino que se distribuyen en un rango de probabilidades y ocupan mucho espacio. Quita el espacio vacío en nuestros átomos y todos los humanos podrían caber en un lugar realmente estrecho, del volumen de un terrón de azúcar. Australia se está desplazando lentamente hacia el norte, a 7 centímetros por año. Debido a los movimientos tectónicos, Australia está en la cima de las placas tectónicas continentales que se mueven más rápido que las demás. Hacen falta 400.000 lunas para alcanzar el nivel de brillo que tiene el Sol. Suena mucho al principio, pero la luna solo refleja la luz que viene del Sol. No hace la suya propia, y ni siquiera eso es suficiente. Su brillo depende del ángulo exacto entre el Sol, la luna y la Tierra. El planeta en el que vivimos solía tener 2 lunas, o al menos algunos científicos lo creen así. Piensan que el lado de la luna que mira hacia la Tierra es relativamente plano y bajo, mientras que el otro lado es mucho más grueso y más costroso. La teoría dice que solía haber una segunda luna que chocaba con ese lado más grueso. Algunos creen que todavía hay una segunda luna. Podría no ser un cuerpo espacial gigante que podamos ver claramente en el cielo, sino una especie de pequeño asteroide que se colocó en la órbita de la Tierra. El aire no es principalmente de oxígeno, casi el 78% es nitrógeno. Si quieres ver unas rocas empinadas, ve a Canadá, Parque Nacional Aiyuittuq. Tiene la caída vertical más grande de Canadá, el acantilado más alto y empinado con 105 grados de voladizo y 1.220 metros de roca. Un equipo de 4 hombres estadounidenses finalmente llegó a la cima en 1985. Aunque antes hubo 30 intentos, tardaron 33 días en subir. El Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Ártico son los 4 océanos del mundo. Se confirma que el quinto es el Océano Austral. No está definido por los continentes que lo rodean, sino por su corriente antártica que va de oeste a este. La investigación muestra que esta corriente se creó hace más de 30 millones de años cuando se separaron América del Sur y la Antártida. Esto permitió que el agua fluyera por el fondo del océano sin barreras. El derretimiento de los glaciares y las capas de hielo significan que hay más agua en los océanos. Eso agrega el peso extra de todo ese líquido presionado en el fondo del mar, haciéndolo hundirse. La superficie de la Tierra parece sólida y permanente, pero cada 500 millones de años pasa por un proceso de regeneración. Las placas tectónicas chocan entre sí, la corteza continental crea presión sobre la corteza oceánica y esa presión activa los volcanes. Con el tiempo todo esto da como resultado la regeneración y el reemplazo de la mayor parte de la superficie de la Tierra, al igual que nuestro cuerpo regenera las células de nuestra piel reemplazando las viejas por nuevas. De todos los planetas del sistema solar, la Tierra es el único con la corteza exterior que se divide en enormes superficies que llamamos placas tectónicas. Es un proceso importante que permitió la formación de fosas oceánicas y montañas y también ayuda a proteger la Tierra. Cuando las plantas microscópicas que viven en el océano desaparecen, caen al fondo. Los remanentes regresan al interior de nuestro planeta y se reciclan, y finalmente terminan en la atmósfera, protegiéndonos del sobrecalentamiento y de convertirnos en Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar.